porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Denle a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, piensen con cuánta santidad y entrega ustedes deben vivir esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche, y consideren que la magnanimidad de Dios es nuestra salvación. Así pues, queridos hermanos, ya están ustedes avisados. Vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 89 responderemos todos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Todos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Todos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. 70 son los años que vivimos. Llegar a los 80 es más bien raro. Pena y trabajo son los más de ellos. Como suspiro pasan y pasamos. Todos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y de júbilo será la vida toda. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Todos: Tú eres, Señor, nuestro refugio. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente,
porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y le preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él que nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija en este camino, en esta reflexión, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que podamos darle a Dios lo que es de Dios, que podamos entregarle al Señor lo que es del Señor. Por eso les invito a que todos, después de mí, digan esta hermosa oración. Santo y divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Un nuevo día, una nueva oportunidad que el Señor nos regala para compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es estar nuevamente con ustedes. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por papá, por mamá, por los hijos, por la familia, por aquellas personas que están solas o acompañadas. Bendigo y alabo a Dios por cada persona que está escuchando el Evangelio del día. Hoy la palabra de Dios está tomada de San Marcos capítulo 12. Repito, San Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Los que están en sintonía vamos a escribir en los comentarios San Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17, para que las personas que van llegando a escuchar el Evangelio del día tengan la oportunidad de abrir la Biblia y tengamos toda la oportunidad de escudriñar qué nos quiere decir el texto en este día, a qué nos invita la palabra de Dios hoy. Les decía la semana pasada, tarea para la casa, cuáles y cuántos son los dones y los frutos del Espíritu Santo. A ver, todos vamos a escribir en los comentarios cuáles son los dones del Espíritu Santo y cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Vamos a escribirlo en los comentarios para que durante esta semana nos vayamos aprendiendo los dones y los frutos del Espíritu Santo. Niños de catequesis, ustedes en primer lugar deben saberlo, papá y mamá deben ayudarlo. San Marcos hoy nos da una indicación. En primer lugar nos enseña el Evangelio de San Marcos que existen personas hipócritas, que existen personas que vienen a nosotros y con halagos, con palabras bonitas, quieren hacernos caer en un error o en un engaño. Que existen personas que en la vida se van a acercar a nosotros como si fueran
el azúcar, como si fueran el dulce, pero que en la realidad de fondo esconden hipocresía, y que esa hipocresía está oculta con una trampa para hacernos caer con preguntas capciosas, y que debemos tener cuidado con estas personas. Jesucristo hablaba con ellos, pero descubría su hipocresía, y ante la hipocresía les daba una respuesta concreta. Y ante esa respuesta los mismos hipócritas quedaban admirados, quedaban sorprendidos. Y ese fue el caso de aquellas personas que llegaron a hacerle una pregunta. Ahorita lo vamos a ver, vamos buscando San Marcos 12:13. Y le dijeron, ¿está permitido pagarle el impuesto al César? Pero antes de la pregunta le empezaron a aplaudir y a alabar. Y entonces, en segundo lugar, el Evangelio nos muestra la idea de que el César, que representa al mundo, que era tenido como un Dios, que él se creía Dios, él necesitaba recibir a cambio los impuestos. Jesús en ningún momento le dijo a estas preguntas, no le paguen al César los impuestos. No. Jesús en ningún momento se rebeló en contra de estas personas que se creían dioses, no. Por el contrario, enseñó que habían personas que le daban al César lo que era del César. Si las cosas materiales le corresponden al César y él las reclama, de la misma manera a Dios le corresponde la vida espiritual y él la reclama. Y entonces Jesús nos coloca en una balanza. ¿A quién usted le da? ¿O a quién usted ayuda? ¿O a quién usted le dedica más tiempo? ¿O por quién usted se preocupa más? ¿Por las cosas del César, que son las cosas del mundo, en las cuales tienes que pagar obligatoriamente los impuestos si no va a la cárcel? ¿O por las cosas de Dios, que es tu creador, que es tu hacedor, que es tu Señor, que fue el que te hizo? Y si usted no busca a Dios, puede ir al infierno, puede ir a condenarse. Y entonces el ser humano responde, le doy las cosas al César, porque si no me meten a la cárcel, porque si no entonces pago una multa, porque si no entonces puedo tener problemas. Pero descuidamos las cosas de Dios y pensamos que Dios no nos va a pedir cuenta. Le tenemos más miedo a las cosas del mundo que representan al César que a las cosas de Dios, que son eternas, que representan nuestra vida eterna. Por eso debemos tener cuidado. Vamos con la primera enseñanza de este evangelio. Oiga, San Marcos capítulo 12, versículo 13. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos representaban la experiencia del pueblo, representaban la ley del pueblo, representaban al pueblo en la vida espiritual. ¿Cuál era la función de un sumo sacerdote? ¿Cuál era la función de un escriba y de un anciano en el pueblo? Que el pueblo tuviera una experiencia de Dios. Ni los sumos sacerdotes, ni los escribas, ni los ancianos tenían que recoger los impuestos para llevárselos a Roma. Para eso estaban los recaudadores de impuestos, que eran tenidos por ladrones, por bandidos, por aquellos que se llevaban todo. La función del sumo sacerdote, la función del escriba, la función del anciano no era cobrar los impuestos. Sin embargo, se salen de sus funciones y mandan a preguntarle a Jesús algo que tenía que ver con cosas que a ellos no le interesaban. Así, de esa manera trabaja la hipocresía o el hipócrita. De esa manera trabaja una persona doble. Se mete en las cosas y en los asuntos que no le competen. Si hay una pareja que se está separando, se mete ahí para sembrar cizaña. ¿Qué hace usted ahí? ¿Por qué siembra cizaña? Si se supone que usted es cristiano y debe luchar por el matrimonio, ¿qué hace luchando en contra?
Si en un grupo de apostolado están dividiéndose o están discutiendo las personas, se mete a sembrar cizaña para que haya guerra, haya división. ¿Qué haces ahí? De esa manera actúa el hipócrita. Se mete en el lugar donde no le llaman, donde no le compete, donde no tiene que estar. ¿Qué tenían que hacer los sumos sacerdotes? ¿Qué tenían que hacer los escribas, los ancianos? ¿Pidiéndole a Jesús cuentas por los impuestos? Nada. ¿Acaso eran recaudadores de impuestos? No. Entonces en español significa no se meta en la vida del otro. Usted no tiene por qué andar de chisme en chisme averiguando la vida de este, la vida de aquel, para después hablar y hacerlos quedar mal, para después hacer trampa. Primera actitud del chismoso. Cuando llega a su casa o cuando está hablando con usted, a ver, dígame, cuéntame qué pasó, qué sucedió, qué pasó con ese, qué pasó aquel. Recoge información, guarda información como si fuera un banco, para después sacar la información, mal o bien la saca, mal informa a las personas. Y es ahí donde se crea el chisme, es ahí donde se crea la difamación, es ahí donde se crean los comentarios. Cuando venga una persona a recibir información o a buscar información que no le corresponde, no se la dé. Oye, nosotros los seres humanos somos tan limitados que nunca pensamos que al darle información a alguien nuestra o de nuestra familia, nos hacemos vulnerables, nos tienen en la mano para manejarnos como ellos quieren. Por eso decía un santo, el ser humano será dueño de lo que calla, pero será esclavo de lo que dice. Repito, y escríbalo para que usted se lo aprenda, escríbalo, anótelo. Eso lo decía un santo. El ser humano será dueño de lo que calla, pero será esclavo de lo que dice. Una vez más para que se lo aprenda y no lo olvide. El ser humano será dueño de lo que calla, pero será esclavo de lo que dice. La palabra de Dios dice que le enviaron a estas personas y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa a Jesús. Y estas personas que quieren recoger información, que andan metidos en la vida del otro, van no de una manera grotesca o fea, no, van con cariño, van con palabras halagadoras, van con palabras amables, van con dulzura, van con muchas capacidad de envolver, con mucha habilidad para que usted suelte la información y después hacerlo esclavo. Y escuchen cuando llegaron con el maestro. Se acercaron pues a él, se acercan a nosotros estas personas, nos rodean, se acercan, pueden ser amigos, hermanos, familiares, y le dijeron, maestro. ¿Por qué le decían maestro a Cristo si no lo tenían como maestro? ¿Por qué vinieron a tratarlo bonito si siempre lo trataban mal? Maestro, ellos no asimilaban esta palabra en Cristo, no le decían maestro. Le decían el hijo del carpintero, le decían el Galileo. Cuando Jesús murió, le colocaron arriba, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. De esa manera lo tenía la gente de los partidarios de Herodes que representaban a las autoridades civiles en ese momento. No lo reconocieron como Mesías, no lo reconocían como un maestro. Y entonces se acercan y dicen, maestro, es una palabra de hipocresía que le presentan a Jesús. Entonces cuando el diablo va a atacarnos, decía un santo, emplea dos actitudes. La primera actitud es, nos halaga para seducirnos. Y la segunda actitud es, nos atemoriza para doblegarnos. Así actúa el enemigo. Viene con palabras bonitas, con halagos para seducirnos. Así como la muchacha, cuando el muchacho la ve y le dice, mi amor, mi vida, mi niña consentida,
por ti dejaría toda mi porquería. Y la muchacha dice, viene un halago. Me gusta el helado, me gusta el raspado, pero lo que más me gusta es estar a tu lado. Y la muchacha dice, si Napoleón conquistó con una espada una nación, tú con tu mirada conquistaste mi corazón. Viene el halago y la muchacha dice, así es el enemigo. Cuando va a atacar al creyente viene un halago. Usted sí tiene virtudes, usted sí es grande, usted sí es bueno, usted sí. Empieza con halago, jefe. Empieza con halago, usted es el que manda, usted es el líder. Oye, con esas palabras de halago viene a seducirnos para una pregunta capciosa. Maestro, no era una palabra que ellos decían de corazón. No era una palabra que ellos sentían, porque Cristo para ellos no era ningún maestro. Sabemos que eres sincero. A Jesús lo acusaron por decir que era el Hijo de Dios y decían que era un mentiroso. Ellos no creían que Cristo fuera sincero y aún así lo expresaron de los labios para afuera, pero en su corazón no lo creían. Así es el hipócrita. Cuando se acerca a cada uno de nosotros dice palabras que no siente en el corazón y hay que tener cuidado. Que vengan con palabra bonita, que nos aplaudan y nos digan bien, qué bien lo hace, es bonito, es emocionante, eres lo máximo, eres lo maximito. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. La hipocresía parte de ahí y empieza con halagos. Sabemos que eres sincero y no tenían a Cristo como la verdad, aunque Jesús había dicho en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos no creían que Cristo estuviera en la verdad. Y no te importa lo que diga la gente. En eso sí estaban en la verdad. A Jesús no le importaba lo que dijera la gente. A Jesús no le importaba lo que le dijera aquel o aquel. Un día cuando Herodes le manda a decir algo, le dice, va y le dice a ese zorro que yo predico hoy, mañana y pasado, siempre. A Jesús no le importaba lo que dijeran. Jesús le decía, no toque a los leprosos, y iba, los tocaba y los sanaba. A él no le importaba lo que el mundo pensara, a él le importaba lo que a Dios le importaba. Sabemos que no te importa lo que dice la gente, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. Y entonces estos hipócritas, estos partidarios de Herodes, estas personas enviadas cometen un error y dicen, sabemos que has venido de Dios. Ellos no reconocían que Cristo había venido de Dios. No. Y es ahí donde Jesús le descubre la hipocresía. Ellos no reconocían que Cristo había venido de Dios. Es más, si fueran reconocido que Cristo viniera de Dios, ¿qué pregunta tenían que hacerle? Una pregunta que se tratara de las cosas de Dios. Una pregunta que se tratara de los caminos de Dios. No tenían que hacerle una pregunta de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Dios. Una pregunta capciosa significa que los hipócritas se acercaron para hacerlo caer, para tenderle una trampa para que se hundiera. Y por eso se lo digo y se lo vuelvo a repetir, se lo digo 1000 veces y todavía no lo sabes hacer. El enemigo te halaga para seducirte y te atemoriza para doblegarte, y tú serás dueño de lo que callas, pero serás esclavo de lo que dices. Ellos no reconocían que Jesús había venido de Dios. Sin embargo, tuvieron la desfachatez de decirle una pregunta. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Eran escribas, eran ancianos, eran sacerdotes los que lo habían enviado. ¿Qué pregunta tenían que hacerle? Una pregunta de la fe, no una pregunta del mundo. Si ellos realmente querían saber algo de la fe, se la iban a hacer, pero le hicieron una pregunta del mundo. Y una pregunta de lo que refería a los recaudadores de impuestos, de lo que refería de los impuestos a Roma que nadie quería pagar, que nadie quería dar. ¿Le pagamos al César o no le pagamos al César? ¿A qué estaban jugando estos fariseos, estas personas, estos hipócritas? ¿A qué estaban jugando? A hacer caer a Jesús. De esa manera juega el enemigo con la hipocresía. De esa manera se acercan a la familia, al hogar, personas con una careta, con una máscara, a hacer preguntas.
¿Y a usted qué le pasó? Pero venga, cuénteme, yo estoy aquí para oírle, yo no soy su mejor amigo, pero yo quiero oírle, yo le voy a ayudar, háblame, cuénteme. De esa manera se acercan con intereses para preguntar. ¿A cuántas personas no han robado después de hacerle preguntas? ¿A cuántas personas no han estafado después de hacerle preguntas? ¿A cuántas personas no le han fallado después de hacerle preguntas? Y nosotros los seres humanos somos tan tonticos que le respondemos a todas las personas. Andamos confiando en todo el mundo. Y hoy la palabra de Dios dice, pues no. Oye, si eran de la vida espiritual, si eran representantes de la vida religiosa, ¿por qué le hacían una pregunta capciosa acerca del César? ¿Acerca del dinero? Escuchen. Jesús, notando su hipocresía, les dijo. Jesús se dio cuenta que venían con hipocresía. Jesús se dio cuenta que venían con doblez de corazón. Jesús se dio cuenta que no venían con honestidad. Jesús se dio cuenta que venían de otra manera. Y entonces le respondió, oigan, ¿por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que éste lleva escrita? Le contestaron, del César. Entonces Jesús le respondió, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y con esta respuesta nos da una gran enseñanza a nosotros. Darle al César lo que es del César significa en español que si usted tiene que pagar los biles, que tiene que pagar la renta, que tiene que pagar los impuestos, debes pagarlos, sí. Que si a usted se lo están cobrando por utilizar, beneficiarse de algo, debes pagarlo, sí. Porque si usted no lo paga, se presenta como en Venezuela, nadie paga servicios y entonces todo es un caos, no hay luz, no hay agua, no hay combustible por no pagarse el precio. Pero si usted lo paga, recibirá los beneficios de una acción que usted está pagando. Y si no se la dan, lo están robando. Darle al César lo que es del César, al mundo hay que darle lo del mundo. Y fíjense, muchas personas que nos escuchan viven en lugares, en países donde cobran impuestos. Y yo le garantizo que llegado al final del año, cuando a usted le cobran los impuestos, tienes que pagarlo. Y así se endeude, así tenga que buscar préstamos, así tenga que buscar de donde tenga que buscar, los paga. Y los paga porque si usted no los paga va preso. Porque si usted no los paga tiene una consecuencia, una multa. Porque si usted no lo paga entonces le quitan los beneficios. ¿Sí? Entonces le estamos dando al mundo lo que es del mundo. ¿Sí? ¿Estamos actuando como el mundo manda? Sí. ¿Estamos obedeciendo al mundo? Sí. Hay que obedecer, está bien. Ahora, denle a Dios lo que es de Dios. Ahí estamos raspados. Ahí tenemos cero. Porque no le pagamos a Dios de la misma manera como le pagamos al mundo. O en español, no nos preocupamos de las cosas de Dios como nos preocupamos de las cosas del mundo. Si usted pasó un día sin rezar, se acostó a dormir y dice, ay, mañana rezaré el rosario y escucharé el evangelio. Y pasó otro día, ay, no, me da mucha pereza. Y tercer día, ay, bueno, una semana sin escuchar la misa, sin nada. De todas maneras, Dios no me ve. Pero usted pasó un día, 2 días, 3 días sin pagar los impuestos. Esos impuestos le van aumentando. Y entonces, cuando usted vaya a pagar, le sale súper costoso. Entonces se preocupa por pagarlos. En el ámbito de la fe, ustedes y yo creemos que Dios no nos va a pedir cuenta los días que no hemos hecho oración. Que Dios no nos va a pedir cuenta los días en que hemos dejado la lectura de la palabra de Dios. Que Dios no nos va a pedir cuenta los días que hemos dejado la Santa Misa. Que Dios no nos va a pedir cuenta porque todavía no se han casado por la iglesia. Que Dios no nos va a pedir cuenta porque todavía no ha confesado, porque todavía sus hijos no han hecho la primera comunión o la confirmación o no se han bautizado. Que Dios no nos va a pedir cuenta. Claro que sí. A Dios se le da lo que es de Dios. El mundo los va cobrando mensualmente, los va cobrando mensualmente, anualmente, cada 3 meses, cada 6 meses. Pero Dios nos pedirá cuenta en el último día y en el último instante de nuestra vida, cuando nos muramos y vayamos a su presencia. Venga, entrégueme cuentas de todo lo que era mío y usted dejó de hacerlo.
de todo lo que me correspondía. Su familia es atea, su familia no cree en Dios. Usted nunca sembró la semilla de la fe. Usted nunca se comunicó conmigo. Usted en la tierra no se hizo amigo mío. ¿Qué quiere tener mi amistad aquí en el cielo? Usted en la tierra prefirió la amistad de los hombres. Usted prefirió lo que los hombres mandaban y no lo que Dios mandaba. Y entonces lloraremos y sufriremos porque no le hicimos caso a Dios y no le dimos a Dios lo que era de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.